Ok, ¿todos me escuchan? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, todo bien acá. Sí, Sí, Va, excelente. Ok, el día de hoy voy a exponer sobre la ecuación parabólica de la conducción de calor, o la ecuación de calor, ecuación de difusión de calor, cualquiera de esos nombres es válido. La ecuación parabólica del calor es una, también se llama la ecuación de difusión. Esta, la, una ecuación de difusión, perdón, disculpen, déjenme refrasear. La ecuación parabólica del calor es un ejemplo de una ecuación de difusión. Es la ecuación de difusión. Sin embargo, la difusión abarca una gama mucho más grande de procesos. Todo proceso que involucre el transporte de una sustancia o energía debido al movimiento molecular de su medio colindante constituirá un proceso de difusión. Es así que hay procesos de difusión en el transporte de contaminantes en el agua, en el aire, en el transporte de un tinte en el agua, en el transporte de humo en la atmósfera, e incluso hay hasta probabilidades de densidades de probabilidad basadas en la difusión. Sin embargo, hoy vamos a tratar la ecuación de difusión a través del calor, vista a través de la perspectiva del calor, y vamos a utilizar los principios físicos que conocemos sobre el calor y la energía para deducir un modelo matemático de la conducción del calor en sólidos. Entonces, nuestro objetivo es obtener un modelo matemático para la conducción de calor en sólidos. Y podemos hacer algunas asunciones sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, asumiremos que este es homogéneo e isotrópico. Es decir, que no importa desde qué punto de vista observemos la densidad de nuestro material o el componente de nuestro material, será la misma. Vamos a asumir que tiene una densidad de masa constante y que nuestro objeto puede recibir energías de fuentes externas, como lo son corrientes eléctricas, reacciones químicas, absorción y radiación. Los ejemplos de sólidos que podemos considerar donde se transporta calor son estos tres de aquí abajo, y podemos pasar corriente eléctrica a través de ellos o poner una flama debajo de ellos para que ganen energía. Luego, el primer principio físico a considerar es que el calor es una forma de energía. Por lo tanto, la ley de conservación de la energía se puede utilizar para modelar el transporte de calor en cualquier medio. Vamos a plantearnos que, dado un volumen arbitrario V dentro del cuerpo que estamos estudiando, la razón de cambio de la energía térmica en el tiempo dentro del volumen V es igual al flujo neto de calor a través de la frontera delta V del volumen V, debida a la conducción, más cualesquiera sea la razón de administración de calor en el tiempo por fuentes externas. Básicamente, la energía que se pierde o gana del objeto es porque sale o entra a través del objeto, forzosamente. Esto es, es el enunciado del principio de la conservación de la energía, y es un enunciado importante al que vamos a volver después. Vamos a considerar una función E, función de la posición y del tiempo, como la energía térmica por unidad de masa dentro del objeto. Luego, la energía total dentro de nuestro volumen V será dada por la integral de esta energía por unidad de masa a través del volumen, como tenemos en esta primera ecuación de arriba. Su derivada respecto del tiempo, o su razón de cambio respecto del tiempo, será la derivada de esta integral, y asumiendo que podemos transferir esta derivada dentro de la integral, esta será una expresión para la energía térmica total dentro del volumen, la integral respecto de V, de la derivada de la función de energía respecto del tiempo, por la densidad de masa ρ respecto de la posición. ¿Hasta ahí todo bien?
Yo sé, y no sé tus compañeros, si tengan preguntas. Sí, todo bien. Ok. Entonces, esa es la razón de cambio de la energía dentro de nuestro sistema. Pero como hemos planteado, y vemos en el diagrama a nuestra izquierda abajo, nuestro sistema solo puede ganar o perder energía a través de interacción con su ambiente a través de su borde. Ahora, vamos a llamar a esta interacción, a este flujo de calor desde el sistema hacia la frontera, vamos a llamarlo Q, cuyas dimensiones son en joules sobre metro cuadrado por segundo. Este vamos a llamarlo el vector del flux o flujo de calor a través de la frontera. La razón de flujo de energía a través de un elemento diferencial de área de sigma en la frontera delta V con un vector normal nu es el producto punto de Q con nu por el elemento diferencial de área. Luego, el flujo total a través de la frontera será la integral de esta cantidad a través de toda la frontera, que por teorema de la divergencia se vuelve la integral respecto del volumen V de la divergencia del vector Q respecto de la posición X, del vector de posición X. El signo negativo que tenemos es para indicar que estamos perdiendo energía, que la energía está saliendo cuando la integral es positiva y está entrando cuando la integral es negativa. Finalmente, hablamos de que debemos considerar fuentes externas como corrientes eléctricas, como velas, como cualquier fuente de calor. Y la contribución total de cualquier fuente externa será la integral respecto de B de la razón R que definimos al inicio. Voy a regresarme a esta diapositiva porque no le hice suficiente énfasis. Definimos esta razón R como la razón por unidad de masa a la que se administra calor en el tiempo al objeto, por fuentes externas. Y su integral respecto del volumen será la contribución total de las fuentes externas. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Preguntas sobre alguna integral? ¿Está bien? Ok. Luego, por conservación de la energía, tenemos que el cambio total en la energía térmica será igual a la suma de las inserciones o contribuciones externas al sistema menos el flujo total de energía a través de la frontera. Esta es nuestra primera ecuación importante. Y ya tenemos planteado el principio de conservación de la energía. Este es nuestro enunciado original que mencioné, creo que en mi cuarta diapositiva, de la conservación de la energía. Y hasta aquí ya tenemos el principio físico. Nos queda ahora hacer la derivación matemática para construir una ecuación del modelo. Al ser el volumen que consideramos el volumen B arbitrario, podemos considerarlo tal que la integración sobre su volumen sea puntual. Es decir, que consideremos volúmenes puntuales, el caso puntual, el caso donde nuestra integración en el volumen nos devuelve nuestras cantidades. Es decir, que el cambio de energía en el tiempo por la densidad de masa ρ será igual a la razón de inserción de energías externas por la densidad de masa ρ menos la divergencia de nuestro vector Q. Esta ecuación es la ley básica para la conducción de calor. Sin embargo, aún no conocemos las formas de la función de energía ni del vector de ni del vector de flujo de calor Q. Requerimos encontrar relaciones constitutivas para obtener más información sobre las características de estas funciones, de la energía y del vector de flujo. La primera relación constitutiva de donde podemos encontrar información es la ley de Fourier. Un principio físico básico de la termodinámica que vemos en todos nuestros cursos es que el calor fluye de lo caliente a lo frío, o de regiones de alta temperatura a regiones de baja temperatura. La ley de Fourier para la conducción de calor en sólidos
es un enunciado matemático de lo anterior y declara que el flujo de calor a través de un material es proporcional o una función lineal del gradiente de temperatura a través del material. Es decir, nuestro vector de flujo Q, el flujo de calor a través de un material, es proporcional a la constante kappa, que se denomina la conductividad térmica, por el gradiente de la función de temperatura absoluta U en el material. El signo negativo es, de nuevo, indicativo de que el calor fluye de regiones de alta temperatura a regiones de baja temperatura. Luego, la divergencia de Q, sabemos, se vuelve, de nuevo, la multiplicación negativa de la conductividad kappa por el laplaciano de la función de temperatura absoluta U. Y aquí ya tenemos el primer elemento que vamos a poder insertar en la ecuación que planteamos anteriormente. Ya tenemos nuestro primer segmento de información. Una segunda relación constitutiva es que la energía térmica en un punto de nuestro sistema, de nuestra masa, de nuestro objeto, siempre será una función lineal o proporcional a la temperatura absoluta en el punto. La energía será igual al producto del calor específico, al calor específico de nuestro material por la temperatura absoluta en este punto. Esta constante Cv es el calor específico de nuestro material. Ya tenemos dos valores de cantidades que no conocíamos previamente y podemos sustituirlos en las ecuaciones. Podemos sustituir estas ecuaciones 4 y 5, la anterior y esta, en nuestra ecuación 2, en la ecuación después de haber integrado respecto del volumen. Si sustituimos y dividimos toda la ecuación por el calor específico Cv, se tiene, es decir, agarramos la energía más la divergencia y la sustituimos en la ecuación 2, es esta de acá arriba, y después dividimos todo respecto del calor específico, encontramos la ecuación parabólica de difusión. Vamos a tener que la derivada de U, la razón de cambio de la función de temperatura de U respecto del tiempo será igual al producto de las constantes kappa divididas sobre el calor específico por la densidad de masa ρ por el laplaciano de la función de temperatura U, más este componente de contribuciones externas. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, esa F es bueno, estás tomando el caso no homogéneo, ¿verdad? Estoy tomando, el caso no homogéneo. Ok. Si no tuviéramos, bueno, aquí no se ve explícitamente en la forma de la ecuación. Ahorita explico qué es esta F, pero en la ecuación de difusión, si consideramos contribuciones externas de energía, no vamos a tener una ecuación homogénea. Si consideramos, si la contribución externa de energía es nula, la ecuación será el caso homogéneo. Muy bien, y también la hiciste para la dimensión que sea, ¿verdad? Por ahora sí, por ahora estamos hablando del laplaciano en n dimensiones inclusive. Ok. Gracias. No hay de qué. Los valores de la conductividad kappa, el calor específico Cv y la densidad ρ son todas, fijémonos, propiedades del material sobre el que ocurre la difusión. Y para obtener una breve simplificación del problema, podemos considerarlas constantes. En realidad, elementos como el calor específico y la densidad van a variar ligeramente con el cambio de temperatura, en especial en los extremos, temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas. Sin embargo, nos conviene, por ahora, considerarlos constantes. Y como todos estos son elementos que dependen del material, los podemos agrupar bajo un coeficiente D, denominado la difusividad térmica del material. Además,
La división R sobre el calor específico V nos dará la intensidad de la fuente exterior R, la fuente exterior de energía, y se puede agrupar en un coeficiente F, que nos devuelve la ecuación de la forma 7. Es una expresión un poco más sencilla, un poco más clara, más breve de la expresión de la ecuación 6. Pero es el coeficiente de difusividad del material, porque todas estas cantidades dependen del material, y la agrupación de la intensidad en el coeficiente F. Como lo mencionaba, ahorita tenemos un problema en n dimensiones, tenemos un problema extenso. Sin embargo, nos conviene considerar un problema específico, un caso especial para estudiar nuestro sistema y encontrar qué le hace falta a nuestra ecuación para volverse un modelo, para volverse solucionable. El problema específico típico que se considera en cualquier libro de texto es el caso unidimensional. Si consideramos una barra cilíndrica larga de metal, de cualquier metal conductor, acero, fierro, estaño, aluminio, de longitud L, cuya superficie lateral, todo su lado, hablando del cilindro, esté perfectamente aislada, pero sus extremos tengan contacto con el medio, podemos considerar, 1, que la longitud de nuestra barra es mucho mayor que su diámetro, que su radio, que su sección transversal. Y esta situación se puede volver, este problema, este caso de la difusión del calor, se considera el problema unidimensional, porque solo el calor, la energía, solo viaja a lo largo de nuestra barra. Y esta es la ecuación para el caso unidimensional. La derivada de U respecto al tiempo es la misma, el coeficiente de difusividad también, pero nuestro laplaciano ahora solo considera las derivadas respecto de X. Y nuestro coeficiente de forzamiento también es el mismo, F. Si no tuviéramos fuerzas externas y F fuera 0, tendríamos el caso de la ecuación unidimensional homogénea. Ahora, si establecemos que estamos estudiando, si nuestro problema, decimos, es determinar o encontrar una función que describa la variación de la temperatura sobre la barra en algún tiempo t, estaremos estudiando la barra en un intervalo t desde un tiempo 0 hasta el tiempo t. Si estudiamos desde un tiempo 0, requerimos entonces conocer la distribución inicial de la temperatura dentro de la barra, que afectará la evolución de la temperatura dentro de la barra. Luego, se requiere conocer, puntualmente, la condición inicial del sistema. Y esta distribución inicial de la temperatura la podemos preescribir como una función de x. La distribución inicial será esta función g de x. Y será el estado de temperatura o la distribución de temperatura en la barra, en todo punto x, en el instante 0. Por favor, si paso alguna diapositiva muy rápido, díganme para que tengan tiempo de tomar notas. Después les paso la presentación de todos modos, pero no vayan a no decir. Luego, ya tenemos una distribución inicial. Pero establecimos en nuestro preámbulo que la barra está en contacto con el medio solamente en sus extremos, en los extremos del dominio. Y debemos establecer condiciones de fronteras descriptivas de este contacto. En un momento más pasaré a una descripción un poco más matemáticamente rigurosa de las condiciones de frontera, pero tenemos un amplio portafolio de condiciones de frontera. Condiciones de tipo Dirichlet nos indican el valor de la temperatura en los extremos del dominio. Nos dan un valor determinado, un valor conocido, nos permiten conocer este valor, pero puede ser constante o variable, va a ser una función del tiempo.
Luego, si fijamos, si en vez de tener un valor fijo conocido de la temperatura en los extremos, tenemos un valor fijo conocido del flujo de calor en los extremos de la barra, tendremos un conjunto de condiciones de tipo Newman. Si se nos da el valor del flujo del calor o de la temperatura en la frontera en función de una diferencia de temperaturas en los extremos, se tienen unas condiciones de tipo Robin. Y esos son los 3 tipos de condiciones principales de frontera. Pero un sistema puede tener condiciones de frontera mixtas que tengan una Dirichlet, una von Neumann, una Robin, una Dirichlet. Cualquier mezcla es posible. No tienen que ser estrictamente ambas del mismo tipo. En todo caso, en cualquiera de estos casos, se consideran condiciones de tipo Dirichlet, condiciones de tipo von Neumann o condiciones de tipo Robin, todas aptas, correctas, útiles en la ecuación de difusión del calor. El modelo de conducción de calor sobre una barra, el modelo de conducción de calor unidimensional, siempre se volverá el mismo. Nuestro modelo unidimensional de difusión de calor se compone por la ecuación diferencial o la ecuación de difusión unidimensional de calor, las condiciones iniciales, o la condición inicial, que es la distribución inicial de la temperatura en la barra, y las condiciones de frontera, que pueden tomar la forma de tipo Dirichlet, tipo von Neumann o tipo Robin, o cualquier mezcla de las dos. Y ese es el modelo unidimensional de difusión del calor. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, te quedó muy bien. No hablé demasiado rápido, no. De hecho, yo nunca les menciono eso de los tipos de condiciones de frontera, pero por ejemplo, en la ecuación de onda, pues ya hicimos de Dirichlet y ya hicimos de Neumann. De hecho, voy a dejar de presentar estas diapositivas. Puede haber mezclas, como dice su compañero. No, pues no. Es simplemente las formas matemáticas de las condiciones de tipo Dirichlet. Se nos da los valores de la temperatura, U, en las fronteras, que pueden ser variables en el tiempo, pero tenemos que conocerlos, o la forma de esta variación. Y en las condiciones de tipo Newman se nos da el valor del cambio en la temperatura en las fronteras. De nuevo, no tiene que ser un valor fijo, puede ser un valor variable en el tiempo, pero tenemos que conocer esas formas. O en la tipo Neumann, cuando le pones que las variaciones son cero, te dice uno que ahí en los extremos está aislada la barra. Así es, estas derivadas, si toman el valor 0, la función está aislada. Digo, el sistema está aislado en esa frontera. Sí.